Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores_TRN. Uno de los temas que más llaman la atención en el mundo paranormal es, sin duda, el de los exorcismos. Son los protagonistas de algunas de las películas de miedo más conocidas y aterradoras de la historia, como El exorcista, Obligado por el diablo o El exorcismo de Emily Rose, entre otras muchas. Pero lo cierto es que muy pocos han tenido la posibilidad de asistir a un exorcismo real. Un rito que, recordemos, se sigue practicando en muchas religiones a día de hoy. Por eso, en este capítulo de Terrores Nocturnos, vamos a revisar juntos algunos de los exorcismos grabados en vídeo que más repercusión han tenido. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Para el primer caso de exorcismo real grabado en vídeo, nos tenemos que situar en el verano del año 2003, en la tranquila localidad de Cadereyta, en el estado de Querétaro, en México. Un pueblo mágico por la mezcla de su arquitectura colonial, la naturaleza exuberante y por cómo las tradiciones han sido perfectamente conservadas entre sus habitantes. Concretamente, es un viernes en la iglesia de San Juan Bautista, la principal de la localidad, muy conocida por sus colores blancos y amarillos y por los frescos que decoran el interior de la parroquia. Allí se encuentra rezando Nancy Liliana Torres Martínez, de 14 años, junto a otros muchos fieles. No es que haya misa en ese momento, sino que la iglesia está abierta para aquellos que quieran ir a encontrar consuelo a cualquier hora. Nancy, una joven de pelo negro que le cae en cascada por la espalda, se encuentra en uno de los bancos arrodillada cuando de repente empieza a convulsionar. Hace movimientos extraños con el cuerpo, se retuerce, empieza a emitir palabras o sonidos sin sentido. Algunos testigos dicen que podrían ser lenguas muertas, pero como ninguno conoce ningún idioma antiguo, no lo pueden asegurar. Los feligreses que se encuentran cerca intentan coger a Nancy, pero ella responde de forma violenta, agitándose, retorciéndose, respondiendo con una fuerza inusual para una niña de su edad, hasta que finalmente hacen falta 4 personas para reducirla y sujetarla. Obviamente los allí presentes llaman a los paramédicos de la Cruz Verde, que llegan en una ambulancia, acompañados además de 2 policías. Es entonces cuando el periodista Juan Teniente se da cuenta de lo que está pasando. El hombre, un periodista que cubría desde política hasta sucesos para Televisa Monterrey, se encontraba en la plaza de la iglesia San Juan Bautista de pura casualidad cuando vio llegar a la iglesia a la ambulancia y los policías, que llegaron entonces en bicicletas. Guiado por su olfato periodístico, entró en la iglesia y preguntó qué estaba pasando. Uno de los feligreses le contestó: «Creo que el padre va a realizar un exorcismo». Juan Teniente no dudó en encender su cámara y poner el micrófono para grabarlo todo. En un principio, el padre se negó a que grabara. Sin embargo, uno de los policías, amparándose en su libertad de prensa y en su trabajo como reportero, le respaldó y dijo que era legal que lo hiciera. Es gracias a la cámara de Juan Teniente que a día de hoy podemos ver lo que pasó en esa parroquia. Santiago Gerardo Cavazos Almaguer, el párroco católico que dirigía la iglesia en aquel momento, fue el encargado de recibir a Nancy. Llevaba sus trajes litúrgicos con una estola morada, la típica para estos ritos, e iba armado únicamente con la cruz de San Benito, agua bendita y un librito con los rezos adecuados para el exorcismo. Mientras aquello sucedía y varios fieles, además de la policía y de los paramédicos, se pusieron alrededor de Nancy, que seguía convulsionando, y la tumbaron cuidadosamente en el suelo. Pronto el cura comenzó a rezar. Rescatado a tan alto precio de la tiranía del demonio.
Sois vos a quien venera la Santa Iglesia como su guardián. El padre de Nancy explicó la situación al periodista. Por lo visto, Nancy llevaba tiempo intratable, según su padre. Él aseguraba que la niña tenía distintas personalidades. Parecía una chica normal, pero a eso de las 3 de la tarde, siempre exactamente a las 3 de la tarde, su personalidad cambiaba. Se ponía agresiva, tenía ataques de pánico y en ocasiones, como en la iglesia esa misma tarde, empezaba a convulsionar y a sentirse mal. Las 3 de la tarde, dicen algunos de los análisis bíblicos más conocidos, es la hora en la que supuestamente, según la religión católica, murió Jesús. Una hora que quizá, pensaron los feligreses, despertaba el demonio que Nancy llevaba dentro. El hombre aseguraba que llevaba meses batallando con su hija, que la había llevado a psiquiatras y psicólogos para que le pusieran un tratamiento, pero que nada de eso había funcionado. Su hija no hacía más que empeorar, por lo que probó a tratarla con un grupo de santeros locales a los que conocía. Sin embargo, aseguró el padre, aquello no había hecho más que agravar la situación. Analizándolo desde fuera, son muchos los exorcistas católicos, y con ello nos referimos a los que oficialmente están autorizados por el Vaticano para llevar a cabo este tipo de rito, los que aseguran que la brujería, la santería y el contacto con lo esotérico pueden ser una puerta al infierno. Es decir, algunos aseguran que mediante estos rituales, u otros como la tabla Ouija, abrimos las puertas de nuestro cuerpo a los espíritus malignos o a los demonios. Por lo que, siguiendo esta teoría, sería posible pensar que el padre empeoró la posesión de su hija al llevarla ante santeros para curarla. Aunque, como decimos, es una teoría puramente basada en la religión católica. El padre está convencido de que lo que Nancy necesita es un exorcismo. Mientras tanto, el cura sigue rezando. El resto de los feligreses le acompañan. En un momento dado, con la ayuda de los paramédicos y la policía, se ve como Nancy comienza a calmarse poco a poco. Deja de convulsionar y parece encontrarse algo mejor, por lo que entre todos deciden levantarla del suelo y sentarla sobre uno de los bancos. Sin embargo, en cuanto el cura vuelve a empezar con sus rezos, podemos ver cómo Nancy empieza a convulsionar, a luchar contra las 4 personas que la sujetan y cómo al final tienen que tumbarla de nuevo, esta vez en uno de los bancos. Cesa de engañar a las criaturas humanas y derramar en ellas el veneno de la eterna condenación. Para acostarlo. Vamos a acostarlo. Acuéstala, acuéstala. Dice el periodista Juan Teniente en alguna de las entrevistas que ha concedido que en ese momento los feligreses decidieron ponerle un rosario sobre el cuello como forma de protección. El cura seguía con los rezos del rito mientras además echaba agua bendita sobre la cara de Nancy, que convulsionaba, sollozaba y gemía como si aquello le hiciese daño. Y de repente, asegura el periodista, las cuentas del rosario simplemente estallaron. Es decir, salieron volando del cuello en todas las direcciones, como si algo le hubiera arrancado el collar violentamente. Pero lo cierto es que la joven no hizo ningún esfuerzo. Simplemente sucedió. Pero esto no aparece en el vídeo originalmente emitido por Televisa. Aunque es cierto que Juan Teniente asegura que parte de la grabación original, incluyendo una entrevista con la propia niña, se borró sin ningún motivo y de forma muy misteriosa cuando él llegó a la sede de la cadena de televisión. Uno de los policías que sujetaba a la niña también aseguró sentir algo paranormal.
Dijo que mientras la sostenía, uno de sus brazos se entumeció y durmió anormalmente. Sintió a través de él una extraña vibración inexplicable. Así lo contó para el canal de televisión mexicano. Cuando la estaba sujetando sentí mi brazo completo adormecido. Una fuerte vibración, sí me asusté. Sí, cómo no, nunca me había pasado esto, pues me empezó a vibrar. El párroco, mientras tanto, sigue adelante con el ritual. En momentos la niña convulsiona, se retuerce, escupe, parece emitir sonidos extraños y tienen que volver a tumbarla sobre el suelo de la iglesia. Rogad al Dios de paz. Pero el cura sigue firme, arrojando agua bendita y rezando acompañado de sus feligreses hasta que finalmente, tras muchos minutos de asombro y de tensión, parece que Nancy vuelve a la normalidad ante los ojos de la decena de personas que había allí. No sabemos a ciencia cierta si el cura consiguió expulsar definitivamente al demonio que todos creían que la niña llevaba dentro, pero parece que al menos esa batalla la ganó. Nancy finalmente consigue besar la cruz de San Benito. Besito, Jesús. Un besito. Eso. Para que volvamos a saber algo de Nancy, tienen que pasar al menos 3 meses. Es entonces cuando el periodista Juan Teniente y el canal de televisión Televisa retoman la investigación para ver qué había sido del adolescente. Durante sus indagaciones, consiguen hablar con la psicóloga Marta Guadalupe Lara González, que lleva 3 meses tratando a la niña. Ella, ante las cámaras, asegura que en ese momento y como profesional no puede asegurar que la niña esté sufriendo una posesión. Piensa que tienen que hacerle más pruebas, porque también es probable, basándose en la ciencia y no en la religión, que la joven hubiera estado sugestionada por su padre, un gran creyente en santeros, religiones y todo tipo de ritos. O incluso que tuviera alguna clase de delirio o patología psicológica. Así lo contó ella misma. Todavía profesionalmente no ha sido tratada, la niña está nada más ahorita en observación debido a que por los exámenes que ha tenido no hemos tenido la oportunidad de poder atenderla y aparte no se ha dado otra manifestación. Sin embargo, hace tan solo un año, el periodista Juan Teniente dio una entrevista al canal de YouTube Agentes de Negro en el que contó lo que pasó tras las cámaras de esa entrevista. Según su versión, la psicóloga tenía unas declaraciones muy diferentes ante las cámaras y off the record. Por aclararlo, cuando un entrevistado cuenta algo a un periodista off the record, significa que bajo ningún contexto el periodista puede contarlo. Es, digamos, una pista para que el periodista siga investigando y consiga la información por otros medios o por otras fuentes. Sin embargo, Teniente cuenta que la psicóloga que le dijo off the record que ella personalmente creía que la niña estaba poseída, explicaba a González que la niña estaba jugando y de repente empezó a tener convulsiones. Al principio, decía ella, los expertos pensaron que se trataba de epilepsia, pero tras investigarlo vieron que ni se mordía ni se tragaba la lengua, por lo que era imposible que fuera epilepsia. Por lo que realmente achacar los males de la joven a que su padre andaba con personas que hacían brujería y santería parecía razonable. Sin embargo, y por aclarar este punto, hemos consultado diferentes estudios de la Sociedad Española de Neurología y de la Asociación Española de Afectados por Epilepsia Grave, y en todos ellos se destaca que cada paciente puede tener crisis de diferente tipo, aunque hay síntomas comunes, obviamente. Lo que quiere decir que algunos pueden morderse la lengua, pero otros no. Así que esto no es motivo para descartar la epilepsia en Nancy. Y finalmente, ¿qué sabemos ahora sobre Nancy? Pues lo cierto es que no mucho. Tanto el padre como la niña se mudaron y pidieron que no se les buscase más, por lo que no sabemos qué ha sido de ellos. Saltillo, en México, es conocida como la ciudad en la que bailó el diablo por una de sus más famosas leyendas. Se cuenta que todo sucedió una noche templada, a finales de los años 90, en la famosa discoteca ranchera Tex-Mex.
Las botas resonaban sobre el suelo y las camisas de cuadros y sombreros de ala llenaban el lugar, cuando un hombre extremadamente atractivo apareció. Era alto, elegante y llevaba un traje negro impoluto. Nadie lo había visto antes por allí, y lo sabían porque era tan atractivo que cualquiera se acordaría de él de haberlo hecho. El hombre fue directo hacia una joven preciosa, de cabello oscuro y mirada dulce, exhibiendo su sonrisa más hipnótica. Bailaron durante varias horas con tal elegancia y perfección que todos les hicieron un corrillo para mirar. Tras el baile, el hombre le pidió a la chica irse a otro lugar, y ella contestó: «Me iré contigo a donde quieras si aguantas en el toro mecánico». El hombre montó el toro igual que bailaba, con elegancia, la espalda recta y llevando al animal mecánico como si fuese su pareja de baile. Sin embargo, en un momento dado, debido a las arremetidas de la atracción, una de las botas del hombre salió volando. Y su pie no era un pie, sino una pata de cabra acabada en una pezuña. La joven, horrorizada, dio un paso atrás, pero el desconocido bajó del toro con una sonrisa torcida, mirándola directamente. Su rostro, que antes parecía hermoso, ahora era grotesco, la piel más pálida, los ojos encendidos como brasas. La joven huyó presa del pánico, con el corazón desbocado, corrió hasta su coche y arrancó sin mirar atrás, temblando, hasta que perdió el control y se estrelló contra una cuneta. Murió al instante. Los testigos que llegaron después aseguraron que el motor del coche estaba completamente fundido, como si hubiera ardido desde dentro. El diablo se la llevó consigo al infierno. Y no es la única leyenda relacionada con el diablo que hay en Saltillo. Él parece estar impreso en el ADN de los mitos de la ciudad. Quizá es por eso que en el año 2011 contaban con su propio exorcista autorizado por el Vaticano, el sacerdote José Luis del Río y Santiago, fallecido en 2019. Se trataba de uno de los exorcistas más prolíficos y mediáticos de México, al que gente de toda América iba a ver con problemas espirituales, y lo que hoy nos ocupa, llegó a realizar un exorcismo televisado. Os hablamos del famoso caso del exorcismo de José Enrique. Todo comenzó el 25 de diciembre del año 2011 en una vivienda ubicada en la calle Santa Ana 125, en la colonia de Santa Cristina. Allí se acababa de mudar José Enrique, de 12 años, y su familia. Tal y como cuenta su madre, las cosas empezaron a ponerse feas la primera noche en la que se mudaron allí. Esa mañana, sus hijos le contaron que había pasado una mala noche, pues alguien había estado arañando su ventana. En un principio la mujer no quiso creerles, pero aquellas visiones iban a más. Poco después ya no solo eran arañazos en la ventana, sino que Enrique aseguraba que cuando se iba a dormir veía la figura de una anciana vestida de negro, con el pelo blanco y sin dentadura, que le susurraba cosas extrañas al oído. La mujer se acercaba a él a paso, envuelta en su manto negro, con una sonrisa desdentada, y mientras él se cubría con la sábana, la anciana se cernía sobre él y le susurraba cosas extrañas, hasta que una noche le susurró algo terrorífico. Iba a acabar con la vida de su padre. Así lo contaba la madre de José Enrique el día del exorcismo ante el Canal 7 del grupo RCG. Pues ahorita no me convence, porque el sábado que vino el padre, el niño se quedó muy tranquilo, ¿sí? Y vamos a rezar el rosario y rápido se vino y él rezó el rosario todo lo rezó. Nosotros le contestábamos y él rezó, pero no quedó como está ahorita.
inquieto y agarrando y brincando y eso. Y ahorita no me convence. El niño, un chico dulce de ojos verdes, pasaba tanto miedo que durante unos días tuvo que dormir en casa de su tía, hasta que la mujer le convenció de que todo aquello era solo una pesadilla. Sin embargo, al volver a su casa, se dio cuenta de que lo que estaba viviendo era muy real. Los espíritus malignos le seguían atormentando, pero ya no se trataba de aquella anciana, sino de un hombre alto vestido con un abrigo y un sombrero negro que se paraba cada noche ante la ventana de la habitación. Aquel ser de negro arañaba las ventanas con unas garras afiladísimas, creando un sonido chirriante que no permitía que José Enrique durmiera. Pero si lo hacía al día siguiente, se despertaba con la espalda llena de arañazos, en un lugar en el que era imposible que él mismo se los hubiera hecho. El niño describe a este hombre como el mismísimo diablo. Aún así, la madre del niño lo achacaba más a pesadillas y a terrores nocturnos que a otro tipo de incidente. Pero pensó que al estar estos malos sueños relacionados con el propio diablo, al niño le sentaría bien rezar y saberse protegido por la religión. Sin embargo, cada vez que la madre organizaba una oración en familia, esta se veía interrumpida. Alguien llamaba a la puerta, caía un rayo, se encendía algún aparato. En una ocasión, la madre salió del salón para atender la puerta y cuando volvió, vio a su hijo forcejeando con alguien y allí no había nadie, pero él tenía los brazos arañados. Incluso, asegura la madre, dentro de José Enrique se escuchaba la voz de otra persona. Es por eso que acabó llevándolo al Centro Estatal de Salud Mental, pensando que su hijo podría tener alguna enfermedad mental, pero allí solo le dieron tranquilizantes y lo hicieron dormir. Al despertarse, las crisis de José Enrique se volvieron más fuertes que nunca. Fue entonces cuando la familia pidió ayuda al padre José Luis del Río y Santiago, que explicó lo que allí estaba pasando al diario El Universal. Hace como un mes que José Enrique, alumno de primer año de secundaria, empezó a mostrar signos de posesión diabólica cuando vivían en otra casa, al parecer porque quienes la habitaron hicieron brujería. Y si la causa de los males de su hijo era su nueva casa, la madre de José Enrique no dudaba. Inmediatamente se mudaron a otra vivienda en la colonia San Ángel, donde el párroco realizó este famoso exorcismo televisado para expulsar a los 4 demonios que supuestamente José Enrique tenía dentro. En el vídeo se puede ver cómo José Enrique, con una camiseta amarilla, se refugia entre las mantas rojas de su cama para protegerse, mientras el párroco reza y su madre, sentada a los pies de su cama, intenta calmarlo. Pero el niño se retuerce, convulsiona y grita en una frecuencia bastante extraña mientras el cura reza. Por la autoridad y el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, ato a todos los espíritus malignos que estén perturbando, dañando, poseyendo a este siervo de Dios, José Enrique. Poco después, mientras le rocía con agua bendita, el sacerdote empieza a preguntar el nombre del demonio. Le pregunta que quién es y le ordena con firmeza que le diga su nombre. Sin embargo, el niño se ríe, pero de una forma rítmica, como si fuera una canción, de forma que le hace sospechar al exorcista que el demonio está dentro de él. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, contesta. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, contesta la verdad. José Enrique, ¿cómo te llamas? Y el exorcismo sigue de esta forma hasta que el sacerdote empieza a expulsar al demonio y le pide que se vaya de forma firme, mientras el niño se sigue retorciendo, gritando y convulsionando, resistiéndose al rito.
Es en ese momento cuando la madre acaba por interrumpir el rito diciendo que no se cree aquello que está pasando en esta habitación. Pues ahorita no me convence, porque el sábado que vino el padre, el niño se quedó muy tranquilo, ¿sí? Y vamos a rezar el rosario y rápido se vino y él rezó el rosario todo lo rezó. Nosotros le contestábamos y él rezó, pero no quedó como está ahorita, inquieto y agarrando y brincando y eso. Y ahorita no me convence. El cura, sin embargo, no la culpa, pues asegura ante las cámaras que el diablo es el gran simulador, que es un experto en engañar a las personas y en convencerlas de que no es real. Y esto es todo el material gráfico que hay sobre el exorcismo de José Enrique, pero la historia continúa gracias a las declaraciones que el padre José Luis del Río y Santiago dio ante diferentes medios. El hombre asegura que volvió a la casa de José Enrique durante 4 días seguidos en los que realizó 3 exorcismos en total. En uno de ellos, la madre del niño preguntó a lo que fuera que había en el interior de su hijo por qué se ensañaba con él. Y el demonio le contestó: el niño me gustó. Y cuando le exigió que se fuera, le respondió: eres una desgraciada y me las vas a pagar. Durante el último exorcismo, asegura el padre, el chico tuvo que ser sujetado de las muñecas por su madre y una tía que dicen llegaron a ver levitar al niño. Luego, cuando el cura exigió al demonio que se fuera, le roció con agua bendita, el niño comenzó a convulsionarse, a gritar, bufar y finalmente empezó a reaccionar y preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué hace esta gente aquí? Parecía que el niño no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Después de eso, declaró el párroco, tanto el niño como su familia se recuperaron completamente. Aunque, como os decimos, nada de esto está ya grabado en vídeo. Sin embargo, no podemos terminar este caso sin decir que José Luis del Río y Santiago fue un sacerdote bastante polémico, que opinó mucho sobre religión y sobre política en diferentes medios, llegando a hacer declaraciones muy polémicas, como que la delincuencia estaba relacionada con que la educación de los niños y adolescentes ya no esté a cargo de la Iglesia en México, o que la masonería influía en el gobierno del Estado mexicano. Creemos que en este capítulo es más importante que nunca recordar que en Terrores Nocturnos solo os contamos los casos, con todas sus teorías, hipótesis y fuentes, y sois vosotros los que tenéis que decidir qué creéis y qué no. Pero nuestra recomendación siempre ante cualquiera de estos síntomas es acudir a un especialista, ya sea un médico, un psiquiatra o un psicólogo, dependiendo del caso. De hecho, para mostraros las consecuencias reales y psicológicas que puede tener un exorcismo, en nuestro capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify os contamos el caso real del exorcismo de Laura, uno de estos exorcismos grabados en vídeo que acabó por hacerse viral, pero que tuvo un trasfondo mucho más oscuro de lo que parece. Y si os habéis quedado con ganas de más terrores nocturnos más allá de las cámaras, sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en Threads, en TikTok, terrores_trn en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube. Bueno, muy bien, ¿no? ¿Cómo vas a posar? Pues a ver, este que era exorcismo. Espera, vamos a quitar esto, porque luego molesta. Vale, acércate bien. Perfecto, tía. Actrices de Hollywood. Párala.